Pulso económico de hoy, martes, que como siempre comenzamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro índice, al IBEX 35. Hoy cerramos con leves caídas, como ayer, 0,14% abajo. El índice general se queda en 9.167,5, con algunos valores que han avanzado, no mucho, ¿eh? Es el caso de Fluidra, la que más, 2 puntos arriba, Enagas 1,92 arriba, Omelia 1,80 arriba. Por contra, los que han tenido peor ejecutoria, Solaria 4,21 de caída, Repsol 2,28 de caída y Grifols, que se deja en la sesión, 2,09. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro que más les interesa de lo que vamos a debatir en esta mesa de análisis económico a continuación con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, pues en la mesa de análisis tenemos que hablar del dato del IPC. La inflación de mayo provisional ha sido comunicada hoy. ¿Y qué dice? Pues dice que se ha moderado el índice general en 9 décimas, se queda en un 3,2%. La subyacente se ha moderado en 5 décimas, 6,1 al final. Y los alimentos, el grupo de los alimentos, que es el más duro de roer, bueno, pues acumula incrementos del 16,5% y en este mes de mayo solo ha caído 1 décima. Y también hablaremos del sector bancario porque, bueno, parece que BBVA y Santander llevan ya unas subidas del 10% en el año 23, a pesar del bajoncillo que tuvieron ayer. Y de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar con nuestros especialistas, que les presento ya a continuación. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, don Todo José bien. Luis? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí. Venga, vamos con la sesión. ¿Qué les ha parecido? Al principio, muy buena parte de la sesión, esto estaba perfecto, porque parecía que el IBEX borraba las caídas del mes y que iba en positivo, que avanzaba bastante. Al final algo ha hecho que se torciera y ya nos hemos quedado en una cosa medio plana, medio roja como la de ayer. Sí, estamos en ese compás de sesiones tranquilas, con bajo volumen, y hay la sensación en el mercado, sobre todo en las bolsas, ¿no?, que fuera de la gran tecnología de Estados Unidos, el resto de mercados está bastante estancado, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en los pequeños valores, las compañías de pequeña capitalización que están sufriendo más los tipos de interés, pues vemos cómo el año está siendo negativo. Y lo que está ocurriendo en líneas generales en las bolsas europeas es que se han aproximado a máximos y ha llegado una especie de lluvia de referencias macroeconómicas que no están siendo muy positivas, ¿no? Las encuestas empresariales PMI que conocimos la semana pasada sorprendieron a la baja, el IFO Alemania también, y todo esto al final está generando pues una cierta sensación de pausa, tranquilidad a la espera de lo que pueda venir, ¿no? Don José Luis. Yo creo que están con una especie de calma chicha, ¿no?, por decirlo con un símil marítimo, ¿no? Es decir, yo creo que hay varios hechos que están ahí influyendo y que no hacen que no despeguen, ¿no? La situación de entrada de recesión técnica en Alemania, bueno, la inflación que parece que se contiene, pero no tanto, cuando la subyacente sigue estando como especialmente alta, si miramos tanto a nivel europeo como en España. Hombre, yo creo que hay un cierto, se ha despejado algún balón con el acuerdo en Estados Unidos sobre desbloquear el techo de gasto, vamos, el techo de la deuda, y por tanto poder no entrar en default. En fin, bueno, hay una serie de situaciones que dice parece que sí, pero parece que no, ¿no? Entonces yo creo que hay una cierta tranquilidad. Al final estamos, si echas la media del mes, estamos en ese entorno de los 9.200 durante todo el mes prácticamente. 9.180, 9.200, no arrancamos, ¿no? Es decir, yo creo que se está a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? Expectativa, tranquilidad y no arriesgar. Compás de espera. Sí, sí. Bueno, vamos con la noticia económica más importante del día de hoy, que son los datos adelantados del IPC, que ponía a disposición el INE, como hace siempre, y que tiene que consolidarlos en definitivo. Vamos a verlos a continuación. El índice general se queda en el 3,2% y después de una caída del 9 décimas. La subyacente 6,1% y caída de 5 décimas. Y el grupo alimentos y bebidas, que ahí tenemos el conflicto, alimentos frescos, ¿verdad?,
pues siguen incrementos del 16,5%, con una caída de tan solo una décima, que casi ni se le puede llamar caída. ¿Reacciones a todo esto? Pues Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, reflexionaba y decía pues esto, que es obvio, que el problema es que se moderen los precios alimentarios. El indicador adelantado muestra que los precios cayeron de nuevo en mayo. La inflación cayó en 9 décimas y la subyacente aceleró su caída y baja en 5 décimas gracias a la moderación de los alimentos y la caída de los carburantes. Con ello, la inflación se sitúa en España ya en el entorno del 3% e incluso por debajo si tomamos el IPC armonizado con Europa. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea. Efectivamente, son los datos de los carburantes, de los combustibles especialmente, y también del gas, los que han hecho pues, que la inflación baje. Los esfuerzos del Gobierno por contenerla no tanto, porque ahí está el grupo de alimentos y bebidas. Ahora bien, se la ve a doña Nadia Calviño como juguetona, como simpática, como sonriente. Esto de que la liberen el 23 de julio de responsabilidades parece que le ha sentado muy bien. Don José Luis. Bueno, a lo mejor está buscando alguna otra responsabilidad, ¿no? En otros foros, pero eso está a saber, ¿no? lo que aspira. No, yo creo que la situación, es decir, hay un efecto escalón, es decir, que los primeros meses del año pasado fueron con unos IPCs muy altos, ¿no? Con lo cual, es decir, en la medida que las cosas suben, pero menos que el mes comparativo del año anterior, eso hace que la inflación tenga una desaceleración, como se está hablando, y por tanto baje. Pero en los términos reales, esta mañana me he limitado a sumar un poquito, ¿no? Es decir, oiga, coger 2 años para ver cómo va la cosa. Entonces, en estos 2 años, la media que tenemos de estos 5 primeros meses está en torno al 13%, si sumamos. Claro que la cosa no es menor, ¿eh? Cuando he sumado también lo que han subido los salarios, pues es que me sale que, hombre, en el caso de los convenios en torno a un 6%, incluso esta subida tan maravillosa de las pensiones del 8,5 para este año, si lo sumo con el año pasado, me quedo en el 11, todavía me quedo 5, me quedo unos puntitos por debajo. Con lo cual, desde el punto de vista del poder de compra, bueno, no se ha recuperado, ¿no? Y que tiene que ver mucho de artificio esta situación de la inflación, porque es debido no a las cuestiones básicas que generamos cuando vamos a comprar al supermercado, sino cuando echamos la gasolina, esta nos cuesta un poquito más cara, ¿no? O un poquito más barata, en este caso más barata la gasolina y luego el precio del gas, que también influye. Hombre, seguramente es porque estamos comprando más gas a Rusia, ¿no? Pero bueno, no lo sé si es que esto nos sale más barato. Señor Ruiz, lo lógico es que con esos datos de inflación, que no son especialmente malos, más bien son bastante, no es para echar cohetes, desde luego, pero bueno, tranquilizan, el mercado tendría que haber subido y no los han tomado en serio. No, el mercado hoy ha sido una jornada pues muy tranquila, pero los datos no dejan de ser positivos si los comparamos por ese efecto escalón respecto al año pasado. Estamos hablando de que los meses de verano la inflación general estaba por encima de los 10 puntos porcentuales, ¿no? Junio, julio y agosto. Luego la caída es sustancial y la subyacente empieza a converger. Es cierto que la labor, ¿no?, que ha podido hacer el gobierno, el establishment, para controlar los precios de la energía, pues bueno, es muy limitada, ¿no? Luego, en este sentido, ponerse en méritos no es lo mejor. Respecto a los precios de los alimentos, sí es cierto que están muy vinculados o tienen una correlación muy alta con el cambio climático que estamos sufriendo, y estas recientes lluvias puede ser que ayuden en un futuro próximo a favorecer una caída de los precios de los alimentos. De hecho, aquel que va al supermercado a comprar de vez en cuando, lo hace con frecuencia, va a ver que algunos alimentos sí están empezando a bajar de precio. También empiezo a pensar que tampoco creo que la lluvia sea algo de... Seguramente algo ayuda, ¿no? Una variable. Algo ayuda, pero bueno, fíjate, con el tema del IPC, hay una situación que los precios pueden haber bajado, no lo tengo claro, pero porque quiero verlo, pero es también la caída del consumo. Es decir, si tú consumes menos, los precios bajan. Y esta cierta también ralentización de nuestro crecimiento del PIB, que tiene que ver con la caída de la demanda interna, afecta directamente al consumo. Claro. Es decir, si consumimos menos, los precios bajan. No sé qué efecto tiene o no en esta caída, pero desde luego de eso no habla la señora Calviño, solamente habla del efecto de los carburantes. Hombre, una parte, cuando tú dejas de comprar algo, ese algo baja de precio. Y lo que está claro es que buena parte de los
de los ahorros de la gente se han gastado en llegar a fin de mes, la gente tiene menos ahorros, se está consumiendo menos y por tanto, ojo con esta situación, ¿no? Una de las ventajas que tiene la convocatoria electoral al 23 de julio es sin duda alguna que estaban pues, con la espada de Damocles todas las medidas de rebaja de combustibles para los profesionales y algunas otras más, pues eso va a quedar de momento en stand-by, a la espera de si alguien decide que hay que cortar esas ayudas. Lo tenían absolutamente claro, pero bueno, la convocatoria electoral, afortunadamente para los beneficiarios, lo va a parar. Hablaba usted antes de los peros. Vamos a hacerlo en serio, porque, bueno, en serio, no es que usted lo dijera en broma, naturalmente, pero con datos en la mano. ¿Cuánto han subido los salarios y el precio de los alquileres en el último año? Son datos razonables que sí que explican esto de la inflación. Y resulta que los salarios bajaron un 0,7% el año pasado y las rentas crecieron un 7,4%. Bueno, pues estamos en lo mismo, es decir, esto se llama pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Es decir, si uno va sumando además lo que también se nos ha incrementado de alguna manera la recaudación tributaria, es decir, pero aquello de no deflactar las tablas con el IPC, al final lo que estamos situándonos es en un escenario de menor renta disponible de los hogares. Por tanto, menos renta disponible, menor capacidad de compra, menor capacidad de consumo, y eso afecta de manera muy directa. Yo creo que la situación, hombre, yo creo que en general la situación económica y del mercado de trabajo, etcétera, está resistiendo mejor de lo que algunos pensábamos al principio que iba a pasar. Pero el que resista no quiere decir que vaya bien, simplemente decir que no está yendo en situación negativa, está simplemente resistiendo, pero resistir no es avanzar. Entonces me preocupa mucho, vamos a ver cómo acaba saliendo el verano y vamos a ver cómo acabamos el año. Sobre todo me preocupa mucho la entrada en el otoño. Don Luis. Bueno, pues la verdad es que hay una especie de tormenta perfecta, ¿no? Y se ha vivido, es cierto, ¿no? La subida de la inflación, la subida de los tipos de interés, la subida de productos básicos también, como ha sido la vivienda, y que ha llegado pues, a un límite, ¿no? Porque a mí me gusta mirar un poco los índices de esfuerzo, y en este caso yo creo que es algo bastante relevante, donde se pone un poco la relación, ¿no? Entre lo que te cuesta el alquiler en base a los ingresos que tienes, ¿no? Y en este sentido, pues muchos portales pues, dicen que ronda pues, un 30 o un 40% en función de qué variables se utilicen, ¿no? Y el Banco de España también calcula el esfuerzo para comprar una vivienda, y este se ha ido ya a 8 años, ¿no? Y estamos hablando de niveles muy comparables con el 2012, 2011, que eran posteriores a la estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Luego estamos hablando de que realmente la calidad de vida de las familias se ha deteriorado notablemente, y que adquirir bienes básicos como son alimentos o vivienda, pues bueno, pues empieza a ser un lujo, ¿no? Y en algunos casos misión imposible. Misión imposible, difícil, desde luego. Bueno, hay un entorno más favorable y nos alegramos mucho. De esto depende en buena medida la recuperación de la economía española, y es que por fin los precios industriales de exportación han empezado a caer. Los datos son de abril, no hay datos más recientes, los últimos son de abril. ¿Y qué dicen? Pues que por primera vez desde el año 2020 empiezan a caer. Y eso es una buena noticia, que empiece a tirar la exportación de determinadas empresas que está bastante mortecina. Bueno, yo creo que eso es lo que nos puede salvar, ¿no? Esa buena parte de no haber entrado en recesión o de no haber caído el PIB en términos negativos tiene que ver mucho con el incremento de las exportaciones, o ese ligero incremento. Esa caída de los precios de las exportaciones lo que puede hacer de alguna manera es facilitarlo mucho más, ¿no? Con lo cual, bienvenido sea. España ha salido de las crisis fundamentalmente cuando había un tirón potente de las exportaciones. Eso ha ayudado mucho, más allá de mantenerse esa demanda interna. Entonces, me parece que es una buena noticia, ojalá se mantenga así, y vamos a ver, ¿no? Sobre todo, pero me preocupa mucho que Alemania, que es uno de nuestros grandes compradores, pues a lo mejor en esa entrada de recesión tenga no menos alegrías, ¿no? Del 1,4%, sí, sí. ¿Cómo lo ve usted? Que la alegría es mayor todavía, ¿no? Si miramos los precios de la importación, ¿no? Claro. Que han caído de forma todavía más acusada. Esto vinculado a los precios de la energía. Luego, al final, eso es realmente lo que puede hacer que la balanza comercial en España pues empiece a mejorar, ¿no? No olvidemos que la dependencia energética de España es muy abultada, ¿no? Luego, una caída sustancial como la que estamos viviendo en los precios del petróleo es, sin lugar a dudas, un motor de cara al futuro y una mejora de la balanza comercial en España.
Hablemos del sector bancario con nombre y apellidos, porque resulta que BBVA y Santander han subido más de un 10% lo que llevamos el año, a pesar de que ayer tuvieron una pájara, como dicen los ciclistas. ¿Cómo ven el sector bancario, Luis? Mira, lo que está ocurriendo en la bolsa, aunque parezca que haya mucha calma, es un fuerte proceso de rotación. Y el sector bancario es un claro ejemplo. Empezó el año muy fuerte, con subidas que llegaron a ser casi de 30 puntos porcentuales y generalizadas, ¿no? A día de hoy el sector bancario, en lo que va de año, gana más o menos un 9 y un 10% y sustancialmente soportado por lo que es el BBVA y el Santander. Es cierto que el fondo alcista todavía permanece en las cotizaciones que llevan 2 años recuperando. El entorno continúa siendo favorable, porque no olvidemos que los tipos de interés lo más probable es que continúen subiendo, ¿no? De hecho, se esperan entre 2 y 3 subidas de tipos de interés más por parte del Banco Central Europeo. Y con unos depósitos que apenas están remunerando y que recientes estudios, ¿no?, como el de estabilidad financiera del Banco de España, pues sugieren que ha habido un ahorro para la banca de unos 3.000 millones de euros, pues sí parece que el entorno es favorable para el sector financiero. Claro, las dudas vienen ahí por la debilidad que pueda tener el consumidor y en este caso cómo puede afectar también a esos precios de la vivienda que podrían empezar a corregir en un futuro relativamente próximo, como ya empieza a darse en Estados Unidos. Hoy el dato de vivienda de Standard & Poor's Case-Shillers nos muestra una corrección después de 10 años de subidas, ¿no? Luego ya empieza a notarse esa subida de tipos de interés en los precios de activos que se han encarecido demasiado. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, yo creo que el sector bancario, es decir, lo que has contado está, yo creo que describe perfectamente cuál es la situación. Digo, más allá que en España el sector bancario son 2 grandes entidades, una tercera en discordia que juega ahí y luego ya tenemos cuestiones un poco más minoritarias. Yo pensaba que al BBVA le podía haber afectado algo más la situación de Turquía, ¿no? Y el nuevo proceso electoral y tal, pero no parece que, de momento... La caída de la lira turca... Sí, bueno, pero no parece que, ¿no? Que parece que está resistiendo, parece, pero no es una situación crítica. Pero sí que me parece que la situación de los créditos hipotecarios se están frenando, la gente va a tener muchas más dificultades de acceder a él, el mercado de la vivienda se está parando y buena parte del negocio de nuestras entidades de crédito ha sido no solamente el crédito al consumo, que se intenta reactivar, sino el crédito hipotecario y ese no acaba de despegar, con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hablemos de Telefónica España, que sigue vendiendo activos. Ha registrado plusvalías de 2.500 millones por la venta de diferentes cosas y, sin embargo, el mercado no lo premia. Ahí está Telefónica ayer con caídas, hoy tampoco nada boyante. Sí, son referencias a operaciones del año pasado, ¿no? En principio, Telefónica es un valor muy aproximado a lo que puede ser un bono, porque tiene una alta deuda y, de hecho, dentro de su plan estratégico que lleva ya varios años aplicándolo, una de sus principales directrices era reducir esa deuda, el tamaño de la deuda, ¿no? A día de hoy está todavía en 26.000 millones de dólares, pero lo está haciendo bien porque está creciendo de forma orgánica, está manteniendo los ingresos en los últimos años y esto sí permite que Telefónica pues, reparta un dividendo que a día de hoy rondaría en torno a 7,5 puntos porcentuales, ¿no? De 30 céntimos por acción a precio de hoy. Luego sí parece que es una compañía que lo está haciendo bien, está creciendo, está reduciendo su deuda, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. Y bueno, pues en principio parece que es una opción interesante, ¿no? Desde un punto de vista fundamental, ¿no? No, yo creo que Telefónica al final siempre es de esos valores refugio, ¿no? Es decir, hombre, yo no me voy a acordar ahora, o recordar del famoso anuncio de las Matildes, ¿no? Pero bueno, siempre tradicionalmente ha sido un valor refugio, es decir, porque más allá de los ciertos altibajos, de alguna manera sabes que siempre vas a tener una rentabilidad de futuro si no tienes prisa. Por tanto, me parece que es así. Yo creo que lleva un proceso, sobre todo estos 2 últimos años, de vender situaciones, de liquidar sobre todo algún tipo de activos y sanear la deuda, ¿no? Y por tanto me parece que eso siempre se premia en el mercado. A partir de ahí, hombre, yo creo que también ha saltado o ha aguantado bien las distintas competencias, ¿no?, que ha podido tener de otros operadores. Entonces me parece que sigue siendo el operador primigenio y prioritario en España, ¿no? Incluso que él es el que pone a disposición en muchos casos su propia red al servicio de los demás operadores. Con lo cual, bueno, yo espero que haya algunos acuerdos en el tema de las comunicaciones con algunas otras compañías, porque eso es un tema que está muy en auge, todos los desarrollos de las redes, yo creo que va a ser un tema importante ligado al tema de la inteligencia artificial y, por tanto, la velocidad en la red.
Bueno, ¿qué está pasando con Repsol, que hace muchos días ya que está en la zona roja de la tabla? Bueno, que está corrigiendo. Está corrigiendo en el sentido de que el año pasado fue excepcional, ¿no? Si estábamos comentando ese efecto escalón por a la baja, ¿no?, por los precios de energía, el año pasado fue un año extraordinario. Tuvimos el petróleo en media pues por encima de los $100 por barril. Y ahora mismo lo tenemos pegado a zona de mínimos anuales, en torno a $75 por barril, y eso va a mermar la cuenta de resultados de Repsol. Pero no olvidemos que a día de hoy sigue siendo una compañía que cotiza a los precios actuales a unos múltiplos de valoración que están PER de 15 veces, el PER es de 5 veces, 6 veces, es muy... Y luego tiene precios valor contable pues por debajo de la unidad. Luego sí parece que no es una acción descartable Repsol, y que las caídas pues le han dado un poquito más de atractivo. Bueno, hombre, yo creo que quien sube mucho luego tiene margen para caer un poco, ¿no? Y yo creo que esta es la situación desde el punto de vista práctico, ¿no? Está claro que del año pasado todas las empresas relacionadas con el tema del gas y el petróleo pegaron un tirón muy fuerte. Sin embargo, ahora, lógicamente, están pagando esa disminución en los precios. Lo hemos visto que el precio del gas está bajo mínimos y el precio del petróleo pues está en torno a los 75 euros el barril. Entonces dices, bueno, pues de alguna manera eso va a repercutir. Si a eso le unimos también el impuesto que le llega, que también es una parte que tiene que retrotraer, ¿no? Es decir, bueno, pero de luego yo no me preocuparía, me gustaría meter en muchas compañías como Repsol funcionando, ¿no? Bueno, hablemos de Iberdrola entonces, porque hay muchos analistas que creen que serán las condiciones necesarias para entrar en un nuevo tirón alcista. ¿Cómo veis Iberdrola? Mira, cuando estamos viendo el consenso de analistas, lo que es cierto y durante mucho tiempo es que Iberdrola no ha tenido recomendaciones de venta, pero tampoco es un valor que acumule un montón de recomendaciones de compra. Y además cotiza a precio-valor justo, ¿no?, en torno a esos precios, ¿no? Luego, el recorrido para un posible rally, si tenemos en cuenta más o menos un precio objetivo de medio de los analistas, que es de unos 12 euros, pues tampoco es un potencial que se podría considerar pues muy elevado. Pues, hombre, yo creo que Iberdrola, decirse de esas compañías, bueno, que tienen margen, ¿no?, para crecer, pero tampoco, decir, son como muy estables, ¿no? Yo creo que llega una situación de una cierta estabilidad y, por tanto, decir, bueno, margen para un pequeño crecimiento lo tiene, pero tampoco sin tirar las campanas al vuelo, ¿no? Es decir, yo creo que también tiene que definirse bien. Al final, todo este invento ahora, digo invento entre comillas, ¿no?, de la apuesta por las renovables, que tiene que ver más, no solamente con lo que se hace en España, sino lo que se hace fuera, y esa inversión que se está realizando fuera, fundamentalmente también en Estados Unidos, que bueno, vamos a ver hasta qué punto eso después le repercute aquí y qué tipo de beneficios tiene. Hay una cierta, bueno, esperanza, ¿no? Y sobre todo van a tener galán para otros cuantos años, o sea que tranquilidad. Y aunque haya salido a la mesa antes, teníamos previsto hablar del petróleo, porque ha caído alrededor de un 2%, y esto pone en un brete a la OPEP y a Rusia, que dependen de la colocación a buenos precios de sus crudos. Sí, el petróleo puede ser una referencia de cuál es la situación económica y el estado de ciclo económico. Que esté pegado a mínimos anuales no es una buena noticia de que hay una fuerte demanda. La OPEP hace tiempo que no tiene capacidad de mandar o dominar el mercado. Ha ido perdiendo cuota de mercado poco a poco, paulatinamente, y de hecho el último recorte que mandó el petróleo, ¿no?, a $90 por barril se ha esfumado prácticamente en 3-4 semanas, y ahora lo volvemos a ver pegado a mínimos anuales. La Agencia Internacional de Energía dice que los países no OPEP tienen capacidad suficiente para compensar el recorte de producción por parte de la OPEP. Luego sí parece que además es un mercado donde tenemos un fuerte cúmulo de inventarios, o en los últimos trimestres lo hemos tenido, ¿no? Sí. Todos han hecho acopio y tirarán del acopio. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones, a ustedes por prestarnos atención. Sé que nos han echado de menos durante la campaña electoral y se lo agradezco de verdad. Y el premio es que salimos, vamos a publicidad y a la vuelta abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política, que menuda baja.